Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. Me he levantado hoy con números en la mente y me decían 3 o 72. 3 o 72. Y dije, bueno, algo tengo que sacarle a este número que se está repitiendo en mi mente. Y sacando cuenta, 3 días son 72 horas. Entonces dije, bueno, quizás me están diciendo que dé algún mensaje de cosas que pueden estar pasando estas 72 horas a partir de que veas este vídeo, ¿vale? Así que abre tu mente, respira profundo y abre tu mente a cualquier mensaje que te quieran entregar en este momento. Es una lectura atemporal, se va a activar en el momento que tú entres a ver este vídeo. Me dicen que también puedes consultar sobre todo tu signo ascendente y el lunar, no tanto el Venus, pero que puede aplicar también para el ascendente o para el signo lunar. De igual manera, no todos los mensajes van a ser directamente para ti. Hay otras personas que se pueden beneficiar de otros mensajes que quizás no sean para ti. Solo quédate con ese que sí sientes que te puede aplicar, que te puede beneficiar de alguna manera, y el que no, déjalo ir para esa otra persona. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Es la manera en la que puedes colaborar conmigo para, bueno, permitir que puedas seguir subiendo más vídeos como este, para que pueda ayudar también a más personas. Es parte de esa semillita que podemos ir sembrando y que, bueno, te es totalmente gratuito. Vamos allá, no me lío más, no explico más. A ver qué es lo que quieren decirte las cartas en este momento. Comenzamos. Hola, hola mis amores de Géminis, bienvenido. Veamos cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy. Tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Respira profundo, ábrete a recibir estos mensajes. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma en este momento que entregarte. Géminis. Ok, ahí están tus mensajes. Derriba los muros que aíslan tu corazón, da y recibe protección y calor. Juega y vive con sencillez, escucha la voz del niño que llevas dentro. ¡Qué bonito! Vive como soñador en este mundo y crea un futuro paradisiaco. Número 5, número 11 y número 8. Fíjate qué mensajes. Derriba los muros que aíslan tu corazón. Da y recibe protección y calor. Juega y vive con sencillez. Escucha la voz del niño que llevas dentro y vive como un soñador en este mundo, creando tu propio mundo, tu propio futuro paradisiaco. Te están diciendo, venga, vive. Esos muros que no te permiten amar, ser amado, vivir y disfrutar esta vida que tienes, van a ser derribados. Disfruta esta vida, vive, juega. Y es como una carta del tarot 8 Zen que dice juego, que representa que disfrutes la vida, que te tomes todo como si fuera un juego, que rías muchísimo, que disfrutes muchísimo y que escuches la voz del niño que llevas dentro. Yo creo que tu niño interior te puede aportar mucha felicidad si reconectas con él o con ella, ¿vale? Te puede aportar muchísima alegría, muchísima creatividad y te puede aportar también mucha magia para poder soñar con aquello que tú deseas. Quizás te ha tocado pelear una vida de obstáculos en el que has tenido que ser adulto antes de tiempo o tomar decisiones antes de estar listo o preparado, y por eso aislaste tu corazón encerrándolo entre esos muros, pero realmente tu alma te está diciendo que tienes la maravillosa oportunidad de permitirle a tu corazón soñar y vivir y disfrutar y reír y jugar. Vale, vamos a ver. Próximos 3 días, 72 horas para Géminis.
Libertad, la verdadera libertad. Próximos 3 días para Géminis. ¿Qué le viene a Géminis? Próximos 3 días. Dice, mírate al espejo y hazte un guiño. Mírate guapa, guapo, acéptate como eres. Wow. Ok. Pero una más para aquí. Perfecto. Mira, ese tiempo en el que tú te reprimiste, creíste que las cosas no iban a salir o que no podían ser, o que le dabas demasiadas vueltas en la cabeza a la misma situación, o hasta te pudiste bloquear, porque el 10 de espadas realmente habla de que tu pensamiento se bloquee. Incluso puede que a alguno de ustedes le haya pasado que se quedan como en blanco por momentos, se quedan como en blanco. Dices por demasiado estrés, por demasiado darle vueltas a lo mismo. Y precisamente, y es paradójico, tiene que ver con el aislar tu corazón. ¿Quieres que tu corazón disfrute, que tu vida amorosa quizás sea estable, sea plena? Lo deseas de todo corazón, pero tu propia mente no es como que no te lo permite, como si te quitaras a ti misma o a ti mismo la posibilidad, y quizás no conscientemente, de ser feliz. Y aquí está el contrapeso. Día de espada a nivel de pensamiento. Ahora vamos a aclarar igual. Pero de igual manera el día de espada habla de final. Ese tiempo de bloqueo llegó a su final. Ya pudiste tocar fondo, pero todo estaba en tu mente. Por eso te dice, ya no más, juega, vive, sueña. No mires quizás las cosas desde la mente racional, sino abre el corazón para celebrar la vida, para celebrar lo que tienes, lo que has conseguido, sea poco, sea mucho. Disfruta tu momento. Vive con esa sencillez y disfruta el momento a momento. Incluso celebra el hecho de abrir los ojos cada mañana. Mucho más los momentos que puedas pasar en familia o junto a otras personas que te quieren bien. Ahora, por otra parte, este 7 de espadas o el 4 de copas lo que me lleva es, te has negado soñar. Te has de alguna manera prohibido. No es que necesariamente te sientas culpable por soñar, pero sí en algún momento le has huido, por decirlo así, y es porque has tenido otras obligaciones, has tenido tantas cosas en las que poner tu mente o se drenó tu energía por tanto que has hecho que aparcaste tu corazoncito y lo sobreprotegiste, pero te olvidaste de soñar. En estos próximos 3 días te vas a estar diciendo la verdad. Vas a estar abriendo tu corazón al disfrute. Ese pensamiento que antes te agobió, vas a reconocer que ha sido autoinfligido. ¿Por qué? Porque ante la adversidad, solo viste la adversidad y no la oportunidad que se te podía ofrecer, quizás o quizás al superar el obstáculo, o el hecho de ponerte a ti a prueba. ¿Por qué te digo a prueba? Porque ahora me muestran el caballero de bastos, donde ya tú dices, bueno, pues ya está, viví eso, sí, me tocó vivir eso, pero no me voy a quedar toda una vida esperando a ver cómo, llorando por los rincones, termino los días que me queden por vivir. Pues no, aprender a levantarte, aprender a tomar acción, no importa lo que se quede detrás. ¿Vale?
Este 7 de espadas no me está hablando necesariamente de una persona, que también puede estar hablando que hay una persona que ha estado en oculto esperando para manifestarse. Sí, una comunicación de alguien que tiene mucha pasión, que siente mucha pasión hacia ti y que te ha estado observando en secreto, pero tú ni caso le has hecho. Y te va a dar a ti la posibilidad de volver a conectar con la ilusión, sobre todo siento, ¿vale? Con la ilusión. Vamos a clarificar cada mensaje que más nos quieren aportar. Paje de bastos. Te había costado de espadas, perdón. Te había costado muchísimo tomar un rumbo, tomar un camino, o no te creíste capaz, pero tu mente se va a aclarar. Recuerda que te dije que se acaba este bloqueo, esta confusión, o este sentir que estás tocando fondo, pero que todo es a nivel de mente. El paje de espadas lo aclara todo. Tu mente va a estar súper ágil para saber que te has estado coartando tú mismo las oportunidades, que has estado encerrando tu corazón y negándote a ti mismo la posibilidad de ser feliz. Y mucho tiene que ver con el conectar con tu niño interior y con atreverte a soñar. Y con el poder de la manifestación, de atraer algo diferente con acciones diferentes. Tu mente se aclara, tu camino se aclara, como si tomaras cartas en el asunto y dices, ya no más, ya no quiero estar más así, tengo cosas que experimentar, que vivir, que disfrutar, queda todavía camino por andar y voy a por ello. Pero es así, algo que te llega y no tarda mucho, no tarda mucho, del momento que tú veas la lectura a que suceda. Algo, un mensaje, algo te clarifica, te hace clic en tu mente y lo cambia todo. Ese 10 de copas me lo aclaran con el ermitaño. Te dicen que la felicidad empieza por tu silencio, empieza desde adentro. Esta felicidad no la vas a buscar, no la vas a encontrar, aunque la busques afuera. Ese 10 de copas que habla de plenitud, habla de goce, celebración de la vida, agradecimiento de la vida, compartir con las personas que deseas, que amas, perdón, y celebrar aquellas cosas que deseaste y tuviste con todo lo que posees como ser humano en esta vida. Este bienestar, esta plenitud es interior, viene de adentro. Tú puedes tener las mejores cosas afuera, la mejor familia, los mejores hijos, el mejor trabajo, el mejor coche o carro, que si tú en tu interior estás frustrado, estás aislado, cerrado, estás ermitaño, no lo vas a disfrutar. Sin embargo, este ermitaño se permite disfrutar de todo lo que tiene. ¿Ok? Se permite disfrutarlo, se permite soñar, porque me está clarificando un 10 de copas. Empieza a valorar desde adentro todo lo que tiene y lo va a encontrar como si fuera todo lo que necesita para ser feliz. Este último mensaje, el rey de espada, tomando cartas en el asunto y tomando decisiones. Ok, yo dije que solo iba a tomar las cartas que yo sacara, pero que iba a tener en cuenta aquella carta que saltara. Y saltó el rey de espadas, pero si te das cuenta, este rey ya no tiene la espada en alto, la tiene reposando y tiene un águila al lado. Es decir, este paje que ya comenzó a aclarar la mente, conduce a esta madurez. Aquí estás tú, ya con la madurez recibida, adquirida, con la comprensión
de que tiene que darse la oportunidad de ser feliz, a que ya no tiene que defenderse de más nada, que simplemente tiene que vivir la vida que tiene en este momento actual, el momento presente. Y el águila permite tener una visión nueva, diferente, más aguda, más verdadera de la vida y de todo lo que tiene, todo lo que posee. Créeme que en esa actitud de agradecimiento por lo que tienes es mucho más lo que te va a llegar. Vamos a ver. 5 de bastos. Y el paje de copas. Ok. 7 de espadas nuevamente. Vuelvo a sentir la idea, esa sensación de que hay alguien que te espía, hay alguien que ha estado en oculto, pero hay alguien que tiene miedo. No me aclaran si eres tú o si es otra persona. Hay alguien que tiene miedo a abrir su corazón, que quizás no es consciente de que lo tiene, pero si se autoanaliza, se va a dar cuenta que no se ha lanzado a hacer algo porque en el fondo tiene miedo. Hay un conflicto que le está haciendo como guerra a lo que de verdad desea. ¿Y qué es lo que desea? Paje de copas. Entregarse al amor. Entregarse a conexiones más sanas, a conexiones más abiertas, a mostrarse tal y como es. Porque este paje tiene una copa que está mostrando. Esa copa no tiene tapa, esa copa está mostrando lo que tiene adentro. Y quiere recibir. Y tiene para dar y a la vez tiene más para recibir. Entonces, ese conflicto que pudiera haber en si doy, quizás no me dan tanto, quizás me hieren, mejor no, va a ser deshecho, es como obsoleto. Y te vas a dar cuenta, ya no más, ya no más. Este cierre, este aislamiento, ya no me sirve. No hay nada mejor. Yo siento que aquí te van a estar dando una probadita de cómo se siente el que te hagan sentir amado. Porque siento como si alguien fuera a tener un detalle, puede ser incluso un detalle loco contigo, alguien que se acerca y te hace una invitación, te dice algo que a ti te hace reconsiderar lo que tú has estado haciendo hasta el día de hoy. Vamos a ver tu ángel de la guarda, qué mensaje tiene para ti. Te dice: mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, tu vida se transformará de manera mágica. Espero haberte ayudado de alguna manera con esta lectura. Un beso grande. Bendiciones.